Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, el lugar donde exploramos juntos los mundos Moon S apasionantes, intensos y a veces Moon S inesperados, de la televisión superíndice 3N turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, seamos sinceros, nos da mucho de copyright hablar, el amor que no siempre funciona. Ya su copyright lo que es turene pensando, CU superíndice 3 mo es posible que hablemos de dramas turcos sin el romance empalagoso y los finales felices. Pues bien, precisamente porque sabemos que no todo es miel sobre hojuelas, nos hemos propuesto explorar esas series donde la chispa, digamos, no enciende del todo, donde uno de los protagonistas parece completamente ajeno a los encantos del otro o donde, simplemente las cosas no estuvieron destinadas a ser. Prepárense para un viaje lleno de emociones, decepciones y, por supuesto, mucho drama turco. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas tanto como nosotros, no se olviden de suscribirse al canal. Asu no se perderán en ninguno de nuestros vídeos y podrán unirse a esta comunidad que cada día crece muy de ser ahora su. Empecemos con este recorrido por los dramas turcos donde el amor no siempre estuvo en el aire. La primera serie de la que quiero hablarles es *Cemeri*. Esta serie lamentablemente no tuvo una gran duración superíndice 3N, pero dejó superíndice 3 una huella marcada en aquellos que la vieron. Pertenece al GEU copyright nero del drama romántico con toques de thriller. Los protagonistas son Ayaz y Firuze. La trama gira en torno a Ayaz, un joven ingeniero que trabaja en una empresa constructora, y Firuze, una estudiante de derecho. Sus caminos se cruzan de una manera trágica cuando el padre de Firuze es acusado injustamente de negligencia en un accidente laboral en la misma empresa donde trabaja Ayaz. A partir de ahí la historia se complica con intrigas, mentiras, secretos y por supuesto, un amor que debe superar obstáculos casi imposibles. Ahora, por copyright digo que a Kerem estalla, ¿y Ande permanece indiferente? Bueno, en realidad, no hay ni un Kerem ni una Ande en esta serie. Pero el espíritu de la frase se aplica a la perfección superíndice 3N. Ayaz estuvo profundamente enamorado de Firuze desde el principio. Con diéresis por mil elearo a cualquier cosa por ella, incluso poner en riesgo su propia vida y su carrera. La ama con una intensidad palpable, con una devoción superíndice 3N que conmueve. Pero Firuze, a pesar de sentir algo por Ayaz, se encuentra atrapada en una situación superíndice 3N muy difícil. Su prioridad es limpiar el nombre de su padre y vengar la injusticia que ha sufrido su familia. Estuvo tan consumida por esta misión superíndice 3N que le resulta difícil permitirse amar y confiar plenamente en Ayaz. Lo quiere pero la desconfianza y el peso del pasado la mantienen a distancia. En este sentido, Ayaz será el Kerem que lo da todo y Firuze, la Ande que, sin ser cruel, mantiene una cierta indiferencia emocional debido a sus circunstancias. La serie explora muy bien esta dinámica, mostrando el dolor de Ayaz al no poder llegar completamente al corazón superíndice 3N de Firuze, y la angustia de Firuze al sentirse culpable por no poder corresponder a Ayaz de la manera que con diéresis copyright, él le merece. Además, un dato interesante es que Alperen Duimaz y Aika y Cinturán tienen una química impresionante en pantalla, lo que hace que la tensión superíndice 3N entre sus personajes sea aún muy palpable. Pasemos ahora a otra serie que, aunque tiene elementos románticos, también copyright N explora otras facetas muy complejas de las relaciones humanas. Hablo de *Fise y Pi*. Esta serie, basada en una trilogía de libros, es mucho muy audaz y provocadora que las típicas telenovelas turcas. Se adentra en el mundo de la psicología, la pasión superíndice 3N, la obsesión superíndice 3N y las relaciones de poder. La serie estuvo dividida en 3 temporadas, Fi, Sei y Pi. El personaje principal es Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo y profesor universitario. Es un hombre carismático, inteligente y seductor, pero también copyright N manipulador y obsesivo. Se obsesiona con Duru, una joven y talentosa bailarina, y hace todo lo posible para conquistarla, incluso recurriendo a mu copyright todos poco ortodoxos. ¿Du superíndice 3D encaja esto en nuestro tema de Kerem estalla, Ande indiferente? Pues bien, Can Mañay, en su obsesión superíndice 3N por Duru, será el Kerem llevado al extremo. Con diéresis por mil él la idealiza, la persigue, le ofrece el mundo entero, la llena de atenciones y regalos. Estuvo dispuesto a todo para tenerla a su lado. Pero Duru, a pesar de sentirse atraída por Can,
También copyright N le teme. Reconoce su poder, su capacidad de manipulación y su lado oscuro. Ella está enamorada de su novio, Denith, un músico talentoso y sensible. Asuke, aunque Kan haga todo lo posible para conquistarla, Duru mantiene una cierta distancia emocional, una indiferencia que lo frustra profundamente. No es que no sienta nada por Ucondiéresis copyright L, pero su lealtad a Denith y su miedo a Kan la impiden entregarse por completo. La serie explora esta tensión superíndice 3N de una manera muy interesante, mostrando la lucha interna de Duru entre la pasión superíndice 3N y la razón superíndice 3N, entre la atracción superíndice 3N y el miedo. Además, la serie es visualmente impresionante, con una cinematografía cuidada y una banda sonora envolvente. Es una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en las series turcas. Cambiemos un poco de registro y vayamos a una serie muy ligera, aunque también copyright N con sus momentos dramáticos. Me refiero a Erkencicus *. Esta serie es una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al público internacional gracias a la química arrolladora entre sus protagonistas, Kan Yaman y Demet Özdemir. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde también copyright N trabaja Kan, el hijo del dueño de la agencia. Kan es un foto superíndice 3 grafo aventurero, libre y con un espíritu indomable. Sanem, por su parte, es una chica muy sencilla, inocente y un poco torpe. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N instantánea, pero su relación superíndice 3N es llena de malentendidos, secretos y obstáculos. Ahora bien, ¿CU superíndice 3 mo encaja Erkencicus en nuestro tema? Bueno, al principio de la serie, Kan es, en cierto modo, el ande de la historia. Sanem se enamora perdidamente de Kan desde el primer momento. Lo admira, lo idealiza y está dispuesta a hacer cualquier cosa por Ucondiéresis copyright L. Ella estalla en amor y admiración superíndice 3N. Pero Kan al principio es muy distante y reservado. Le atrae Sanem, pero no está buscando una relación superíndice 3N seria. Está enfocado en su trabajo y en sus aventuras. Asuke, aunque le coquetea a Sanem y la besa, no se entrega por completo a la relación superíndice 3N. Mantiene una cierta indiferencia emocional, no porque no sienta nada por ella, sino porque tiene miedo al compromiso y a mostrar su vulnerabilidad. Es Sanem quien debe esforzarse para derribar sus barreras y ganarse su corazón superíndice 3N. Con el tiempo los roles se invierten y Kan se enamora perdidamente de Sanem, convirtió copyright do Ucondiéresis copyright L en el querem que lo da todo por amor. Pero al principio es Sanem quien debe luchar por el amor de Kan. Esta dinámica, aunque sutil, estuvo presente en los primeros capítulos de la serie y la hace interesante. Además, Erkencicus es una serie visualmente muy atractiva, con paisajes espectaculares y una banda sonora pegadiza. Es una opción superíndice 3N perfecta si buscas una comedia romántica ligera y entretenida. Sigamos explorando este tema con una serie que, a pesar de ser muy popular, también copyright N tiene elementos de frustración superíndice 3N amorosa. Estoy hablando de Asteriscos en Calcap Masterisco. Esta serie catapultó a la fama a Kerem Bürsin y Ander Zel. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Pero sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, le cancela su beca. Eda, furiosa, lo confronta y debido a un malentendido, se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses. A medida que pasan tiempo juntos, la atracción superíndice 3N entre ellos se hace inevitable, pero su relación superíndice 3N es llena de altibajos, secretos y manipulaciones. En esta serie, tenemos una interesante inversión superíndice 3N de roles. Serkan Bolat, al principio de la historia, es la encarnación superíndice 3N de la indiferencia. Es un hombre obsesionado con el trabajo, incapaz de mostrar sus emociones y con serios problemas para comprometerse. Es frío, distante y controlador. Eda, por el contrario, es apasionada, impulsiva y soñadora. Ella estalla en emociones y se enamora de Serkan a pesar de sus defectos. Sin embargo, Serkan se resiste a sus encantos, la mantiene a distancia y la trata con cierta frialdad. No es que no sienta nada por ella, pero su miedo a la vulnerabilidad y su incapacidad para conectar emocionalmente lo impiden entregarse por completo a la relación superíndice 3N.
Es Eda quien debe luchar por derribar sus muros y ablandar su corazón superíndice 3N. Aunque Serkan le hace regalos y la llena de atenciones, su indiferencia emocional es una constante al principio de la serie. Con el tiempo Serkan evoluciona y se convierte en un hombre mundese sensible y afectuoso, pero al principio, es Eda quien debe soportar su frialdad y su incapacidad para expresar sus sentimientos. La serie explora esta dinámica de una manera interesante, mostrando el crecimiento personal de ambos personajes. Además en Calcap Masterisco es una serie visualmente atractiva, con una copyright cuidada y un vestuario impecable. Es una opción superíndice 3N ideal si buscas una comedia romántica con toques de drama y con una gran química entre los protagonistas. Aunque al final la serie toma algunos giros argumentales que dividieron a los fans, su condiéresis copyright cito es innegable. Finalmente quiero hablarles de una serie que aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene una premisa muy interesante y explora el tema de la indiferencia de una manera diferente. Me refiero a Ufakt Efekzinayetler *. Esta serie es un thriller psicológico superíndice 3 Hiko con toques de drama y comedia negra. La historia gira en torno a 4 amigas de la infancia, Oya, Merve, Arzu y Pelin. Años después copyright ese de un incidente traumático que las separó, se reencuentran en un exclusivo barrio de Estambul. Pero su reencuentro desata una serie de rencores, secretos y venganzas que las llevarán a cometer pequeños asesinatos morales y, eventualmente, incluso físicos. ¿Du superíndice 3 de entra la indiferencia en esta serie? Bueno, en Ufakt Efekzinayetler la indiferencia no se manifiesta tanto en una relación superíndice 3N romántica, sino en las relaciones de amistad. Merve, la líder del grupo, es una mujer poderosa, manipuladora y obsesionada con el control. Ella utiliza a sus amigas como peones en su juego y no duda en traicionarlas si es necesario. Muestra una indiferencia total hacia sus sentimientos y necesidades. Las ve como herramientas para alcanzar sus objetivos y no le importa el daño que pueda causarles. Oya, por otro lado, es la forastera, que regresa para vengarse de Merve. Aunque intenta mantener una actitud fría e indiferente, en el fondo aún siente resentimiento y dolor por el pasado. Las otras 2 amigas, Arzu y Pelin, se encuentran atrapadas entre Merve y Oya, y deben decidir a qué copyright N son leales. La serie explora la complejidad de las relaciones de amistad, mostrando CU superíndice 3 la envidia, la ambición superíndice 3N y el resentimiento pueden destruir incluso los vínculos fuertes. La indiferencia de Merve hacia sus amigas es un elemento clave de la trama y genera gran tensión superíndice 3N y suspense. Además Ufakt Efekzinayetler es una serie muy bien escrita y actuada, con personajes complejos y giros argumentales inesperados. Es una opción superíndice 3N recomendable si buscas un drama psicológico superíndice 3 Hiko con un toque de misterio y suspense. Y con Ufakt Efekzinayetler llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas turcos donde el amor no siempre florece, o donde la indiferencia juega un papel importante. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Hemos visto ejemplos de amores no correspondidos, de relaciones marcadas por la desconfianza, de personas que se resisten a mostrar sus sentimientos y de amistades destruidas por la envidia y la ambición superíndice 3N. Como ven, los dramas turcos no son solo romance y finales felices, también copyright N exploran las complejidades y contradicciones de las relaciones humanas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes de estas series. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Conocen alguna otra serie donde la indiferencia sea un tema central? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras impresiones sobre las series turcas. Y por último quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre sus series turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso.